primarios son aquellos que nosotros, los investigadores, se encargan de investigar con el propósito de aportar el tema o problema de la investigación. Es decir, desde el inicio lo empiezan a investigar. Por eso, por su recolección, la recolección de esa información es muy costosa y compleja, y también suele ser muy prolongada. Al contrario, tenemos los datos secundarios, que es el segundo tema. Son aquellos datos que fueron reunidos con un propósito diferente al de nuestra investigación. Los podemos obtener de otras fuentes o revistas o libros de diferente fuente. Con esta información nos puede ayudar a definir mejor el problema de nuestra investigación y a desarrollar un enfoque sobre él. También nos sirve para desarrollar un diseño de la investigación adecuado y para probar nuestras hipótesis. Las ventajas de los datos secundarios es que, al contrario de los primarios, estos son fáciles de conseguir y rápidos, y sus costos son bajos. Con estos nosotros podemos resolver las dudas que tengamos sobre la investigación, y también nos ayuda a interpretar los datos primarios que tengamos. Una desventaja es que pueden ser un poco imprecisos y poco confiables, debido a que su recolección es con fines diferentes al exacto de nuestra investigación, y por ello su utilidad está limitada por distintas formas que pueden incluir la exactitud y la pertenencia. Y por esto debemos evaluar esta información de acuerdo a los distintos factores y así poder utilizarlos. Bueno, el siguiente tema del que les voy a hablar es datos secundarios internos. En este tema, las fuentes internas deben de tener un punto de partida para la búsqueda de los datos secundarios que se necesiten, puesto que la mayoría de las organizaciones cuentan con una gran cantidad de información propia. Lo más probable es que algunos datos brinden conocimientos útiles que ya estén disponibles dentro de la misma. Algunas empresas descartan las ventas en línea. Para esto también puede que sea posible que los datos de las ventas se puedan procesar reuniendo datos de manera habitual para generar una información más útil, como lo demuestran las tiendas de diferentes departamentos. Bueno, el siguiente tema son fuentes gubernamentales. Obviamente, pues por conciencia propia, sabemos que son las fuentes gubernamentales o tienen una idea de que sean las fuentes gubernamentales. Si no es así, pues las fuentes gubernamentales son los gobiernos de diferentes países. Con esto les puedo decir que los gobiernos de muchos países tienen o también proceden a guardar grandes cantidades de datos secundarios para así poder tener un mejor manejo de la información. Las publicaciones de este tipo de gobiernos se pueden dividir en datos del censo y otras diferentes publicaciones. Estos datos no son muy constantes a que sean publicados, sino como que se mantienen más dentro del gobierno de los diferentes países. Estos datos tienen diferentes censos y diferentes formas de ver el ámbito gubernamental. Bueno, el siguiente tema es fuentes comerciales de datos. Las empresas por lo regular publican una gran cantidad de información que es con la capacidad de informar. Realmente no publican nada que comprometa a la empresa. En libros, publicaciones periódicas, revistas científicas, especialmente periódicos, en revistas normales en dados casos, y informes. Incluso también pueden llegar a publicar en literatura comercial. Esa información se puede localizar mediante guías, que es lo que vamos a ver, directorios e índices. También existen
fuentes para identificar datos estadísticos, pero ya este sería dado el caso del tipo de información que estén dando cada empresa. El primer punto sería guías. Las guías son una excelente fuente de información, estándar o recurrente. Una guía ayuda a identificar otras fuentes relevantes en los directorios. Esto quiere decir que a veces no toda la información viene en la guía, pero te ayuda a buscar diferentes lugares donde puedes encontrar dicha información de suma importancia. Las asociaciones comerciales y publicaciones comerciales de igual manera te ayuda a buscarlos ahí. Las guías son las primeras fuentes de una investigación que debes consultar. Esto ya es casi no por ley, pero se podría decir que es de suma importancia que lo hagas en las guías primero para que te bases en las ideas que te dan primero. El siguiente es directorios. Los directorios sirven para identificar individuos o organizaciones que reúnen los datos específicamente. Los índices. Podemos localizar información con base a los índices sobre un tema en específico. Por ejemplo, cuando nosotros en estos temas tuvimos que buscar en un libro, nos dieron el apartado en el que venía, pero el índice te ayudó a buscarlo más exactamente en qué página o con más facilidad te ayuda. Los índices igual sirven para incrementar la eficiencia del proceso de búsqueda. En este tema hablaremos sobre estructura, variedad e importancia de la base de datos. En este entra el marketing de la base de datos. Este marketing sirve para llevar un seguimiento de los perfiles de los clientes y también hace uso de las computadoras, pero también es como para llevar un seguimiento de los detalles de la compra. La información que nos brinda pues nos sirve para llevar una base de los programas del marketing y también como una fuente interna de la información relacionada con los comportamientos de los consumidores. Aquí también está la clasificación de la base de datos digitalizados. En este se encuentra una clasificación como en línea, por internet o fuera de línea. La base de datos lineal consiste en un banco de datos central que se ingresa por medio de una computadora a través de una red. Y luego viene lo que sería la base de datos por internet, que puede consultarse mediante la web, y aquí es posible poder descargar y almacenar los datos o la información que se esté presentando. La base de datos fuera de línea se encuentra mediante discos compactos, o sea que la puedes tener en unos discos compactos. Los datos comerciales generales también entran en la estructura, variedad e importancia de la base de datos. Estos pues publican una gran cantidad de información en libros o también en periódicos y revistas, y también existen fuentes para identificar los datos estadísticos. Luego también aquí entra la base de datos bibliográficos, que esta es más que nada la cita de artículos de revistas científicas, revistas generales, periódicos, estudios de investigación de mercado, informes técnicos, documentos gubernamentales y otros similares. Estos generalmente proporcionan resúmenes sobre el material citado. Otra cosa también sería la base de datos numéricos. La base de datos numéricos es como la que contiene información pero en unidades, en números, numérica, y esta puede ser estadística, y pues también es una fuente importante de los datos secundarios. Y después también tenemos la base de datos de texto completo. Esta pues más que nada contiene datos completos de documentos de fuentes secundarias que abarcan la base de datos. También está la base de datos de directorio, que es la que proporciona información sobre individuos, servicios y también sobre la organización. También está la base de datos con fines especiales. Esta pues más que nada contiene información de naturaleza específica, como por ejemplo sobre los datos de una industria especializada. En el sindicato de datos también entrarían los datos indicados de los hogares. Bueno, en algunos servicios tienden a realizar encuestas, porque más que nada se centran en lo de las encuestas, que generalmente incluyen una gran cantidad de entrevistas o encuestas para un gran número de elementos e individuos.
mediante un cuestionario que ya está diseñado o rediseñado. De manera general, las encuestas se clasifican con base al contenido como encuestas psicográficas y de estilo de vida, de evaluación de la publicidad o generales. Psicográficas y estilo de vida se refiere a los perfiles psicológicos de los individuos y a medidas psicológicas de estilo de vida. Los estilos de vida son las formas distintivas de vida de una sociedad o de alguno de sus segmentos. A esta clase se les conoce como actividades. El siguiente tema son los datos de hogares y comercios. Se puede obtener mediante encuestas, paneles de compra y medios de comunicación o servicios de escaneo electrónico. La información que se obtiene de encuestas consiste en valores y estilos de vida, evaluación de la publicidad o información general relacionada con las preferencias de compra, consumo y otros aspectos del comportamiento. En general vendría siendo de lo que consumen las personas y de lo que compran más generalmente en un mercado como marcha. Es por ejemplo que especifica la marca de algo en las encuestas. Los paneles enfatizan la información sobre compras o consumo de medios. Los servicios de escaneo electrónico presentan únicamente datos de este tipo: datos de escaneo ligados a paneles o datos de escaneo ligados a paneles y televisión. Televisión por cable en este caso. Cuando la unidad de medición de las instituciones es posible obtener los datos de vendedores al detalle, mayoristas y empresas industriales.